Hola, este es un tutorial complementando un poco lo de creación de motivos. Ya lo vimos en motivos para plano técnico, lo utilizamos para rips, para simular efectos de tejido de punto, textiles, jerseys, todo lo que tenga que ver con jacquard. En esta ocasión vamos a ver cómo funciona el rapport. En sí el rapport son motivos que se repiten para constituir un textil o una estampación continua. La idea es que no se deben notar los empalmes uno con el otro. La mejor forma de que entendamos cómo se comportan los rapports son ese motivo que se repite continuamente para el textil. Este es un motivo árabe, observen que señalé en rojo el motivo que se repite. Esto básicamente se constituye a nivel de espejo, lo que hace es constituir la muestra para que se constituya como un patrón de repetición. Nosotros a nivel de diseño de vestuario podemos definir un motivo. Entonces la mejor forma de entenderlo son básicamente en módulos que se conectan entre sí por espejo o que encajan perfectamente como una especie de rompecabezas. Yo acá tengo unos motivos aleatorios que creé para tener una muestra básica muy sencilla para que puedan observar cómo se comporta. Tenemos estas guías que puse que deben ser, en este caso trabajé una especie de guía de una caja exacta, puede ser cuadrada preferiblemente, que es la forma en la que se comportan los motivos. Recuerden trabajar con las guías bloqueadas para que no nos vayan a interferir. La idea es desarrollar entonces los elementos y tener entonces un cuadrado que vamos a trabajar encima de estos objetos, que va a ser el que nos va a servir para poder hacer vamos a trabajar con máscara de recorte. Trabajamos entonces nuestro objeto. En este caso, este trazado debe estar definido, puede tener un contorno, pero no debe tener definido ningún relleno. Y debemos tener nuestros elementos, una vez creados y en la disposición que necesitemos, deben estar agrupados. Seleccionamos todos nuestros objetos, clic derecho, crear máscara de recorte y ya tenemos nuestro motivo. Ahora vamos a hacer una repetición básica. Necesitamos tener oprimido. Bien, voy entonces a hacer un duplicado, 9 copias alrededor, oprimiendo Shift y Alt. Esto para que lo trabajo básicamente para el chip, lo que va a hacer es que me va a funcionar, observen, para que se alineen precisamente uno con el otro, y el Alt lo que me va a hacer es que me va a permitir que se me duplique la pieza para que no la pierda la original. Bien. Ya tenemos estos dos y lo que voy a hacer es duplicarlos hacia cada uno de sus laterales para tener nuestras 9 muestras. Entonces aquí todavía no está el rapport porque si se dan cuenta no hay una continuidad en el diseño. Ahora lo que voy a hacer es seleccionando. Bien, ahora lo que vamos a hacer es todos los elementos como esta estrella fucsia que se sobrepone a mi módulo rapport central, lo mismo está azul clarito, todos esos elementos que se sobreponen dentro de mi diseño los voy a conservar. ¿Cómo lo hago? Sin obviamente eliminar todos los elementos. Voy a utilizar la herramienta de selección directa, que el atajo es A, está en ese puntero en blanco, y voy a seleccionar entonces por fuera los elementos. También debo borrar las máscaras, entonces para no borrar todos los elementos debo oprimir doble vez la tecla de borrar. Si yo lo hago una sola vez, observen que borro todo, pero si lo hago doble vez, lo que hago es borrar básicamente los elementos que he tocado únicamente. Bien, aquí estoy, hago el mismo proceso. Bien, aquí hay unos elementos, como por ejemplo este que no lo necesitamos porque nos está sobreponiendo, esta estrella fucsia que nos está sobreponiendo a mi rapport central. Entonces voy a eliminar todos estos elementos que veo que no están interviniendo. Ya me quedaron solamente entonces este objeto, que lo que voy a hacer es mandarlos hacia la parte de atrás. Entonces deben estar en la parte posterior de mi composición. ¿Listo? Aquí lo que voy a hacer es entonces seleccionar todos estos elementos que me han quedado por fuera, excepto mi grupo, ¿cierto? O mi grupo de recorte, que es este central, debe quedar encima de todos estos nuevos objetos. Debo dejarlos hacia la parte de atrás. Listo. Una vez están atrás, pues ya vamos a poder hacer el proceso. Vamos a soltar la máscara de recorte para que puedan observar el resultado. Bien, esta estrella de acá, observen que aquí está adelante y allá está en la parte de atrás. Debemos mandarla hacia la parte de atrás.
Entonces lo que voy a hacer es seleccionarla desde acá, que es un poco más fácil, pudiendo observarlas y simplemente enviándolas hacia la parte de atrás. Este objeto nos está quedando por fuera, lo que voy a hacer es enviarlo hacia la parte de adelante. Listo. Debo verificar que todos los elementos estén en la parte de atrás, que no vayan a quedar hacia adelante para poder hacer el proceso. Vuelvo y hago el mismo proceso con mi objeto. Recuerden que tengo un cuadrado aquí en esta parte y básicamente lo que voy a hacer es volver a crear la máscara de recorte. Entonces observen que ya nos quedó el proceso. Es importante que los objetos nos queden hacia la parte de atrás. Ahora voy a hacer el mismo proceso que hicimos con la herramienta de mover y con Shift y al sostenido voy a duplicar la pieza para poder verificar que la repetición me haya quedado bien. Bien, observen que solo nos quedó un pequeño error aquí. Ok, observen entonces que quedó perfectamente alineado. Voy a ocultar mis líneas guías para que ustedes las puedan observar el proceso de repetición. Entonces ahí ya quedó la modulación, nos observan los empalmes. Este es otro ejemplo que tengo acá porque aquí ya lo vamos a ver aplicado como un motivo dentro del software. Entonces lo primero que debo seleccionar son mis objetos. Yo acá tengo una especie de esferas, como les comentaba, deben empalmar un lado con el otro, que fue lo mismo que trabajamos en este motivo. Donde se observa, ustedes pueden observar que este círculo continúa acá, esta estrella tiene su punta acá, esta otra estrella tiene sus puntos acá, y etcétera, etcétera. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta entonces es crear el motivo que ustedes vayan a trabajar, seleccionarlo, ir a objeto, motivo, crear. Él básicamente lo que hace es que me muestra cómo se comportaría en una repetición. Miren que yo acá también puedo diseñarlo por los mismos azulejos de los que estábamos hablando. Miren, para que se vea la continuidad. Yo acá controlo, este es uno básico que se observa con una separación en un espaciado estándar. Si yo quisiera trabajar que en estos espacios intermedios donde de pronto hace falta uno de los círculos pequeños, tengo que dibujar ahí una cuarta parte de esa circunferencia en cada esquina para que se comporte de esa forma. Bueno, una vez han hecho esto, pues simplemente le dan OK. Voy a crear entonces, ¿dónde van quedando estas muestras? Observen, van quedando aquí en nuestro panel de muestras o también aquí en nuestro panel de aplicación de colores, van quedando guardadas. Aquí voy a hacer lo mismo con esto. Entonces, observen que en este módulo lo que hice trabajar fue en diagonales, hacia la parte superior e inferior, de esta forma para que si yo repito este módulo en esta estructura, observen para que no haya un empate, una coincidencia de que los círculos me queden muy próximos. ¿Listo? Para estos procesos es importante tener en cuenta que yo trabajo una circunferencia, pero esta circunferencia no necesariamente, un rectángulo, pero este rectángulo es básicamente una guía. Entonces no necesariamente tienen que trabajarlos con este cuadrado. Lo que yo hago es de mantenerlo bloqueado, aquí lo estamos observando. Y voy a hacer el mismo proceso, motivo, crear. Entonces observen cómo se comporta este en diagonal. Yo puedo, estando parada dentro de mi motivo, yo puedo hacer modificaciones. De pronto esta hilera con esta hilera están muy próximas, yo puedo venir y separarlas un poco acá. Y él va a conservar esa caja cuadrada con la que yo empecé a trabajar. ¿Ven? Puedo hacer lo mismo con este, si quiero de pronto alejarlos un poco y que queden un poco más distanciados entre sí o en la misma. Puedo inclusive aprovechar mis elementos de alineación para trabajarlos para que queden un poco más concéntricos entre sí. Observen. Entonces aquí de pronto hay una separación también mayúscula con estos, entonces yo puedo decidir trabajar con estos también de igual forma. Puedo decidir que se alineen y bajarlos un poco. Y observen que él me está manteniendo y me está conservando la caja básica de separación de nuestro espacio inicial. Aquí yo le doy hecho y ya tenemos entonces otro nuevo motivo que está aquí en nuestra ventana de muestras. Bien, aquí es un ejemplo. La idea es que los límites de estos diseños ustedes los ponen básicamente con sus elementos de procesos de diseño. Entonces acá tenemos otro, miren, por ejemplo, estamos trabajando con este, que es una especie de lagartijas. Entonces en este proceso ya ustedes van a definir los elementos con los que quieran trabajar. Entonces el mismo proceso, objeto, motivo, crear motivo.
y observen cómo me va a quedar el patrón. Queda súper interesante. Mismo proceso del anterior, yo puedo modificar si quisiera los patrones o los objetos dentro de mi motivo. Voy a crear entonces nuevamente este ya es de unos de FreePic que encontré, que son vectores gratuitos, pero lo ideal es que ustedes diseñen los propios, que tomen un elemento. En este momento los tomé como ejemplos y básicamente nos sirven para crear diferentes estampados a nivel continuo. Entonces observen, miren cómo se comportaría. Bueno, aquí hubo un pequeñísimo error, se nos vino con el cuadrado, no lo tenía bloqueado. Entonces básicamente el trazado yo lo puedo eliminar, ¿ven? Y ya se desaparece el trazado de la estructura. Entonces observen cómo quedó interesante este proceso con unas vectorizaciones o con elementos más complejos y le voy a dar hecho. Bueno, aquí ya teniendo estas muestras pues ya nos van a quedar ahí el proceso. Este mismo proceso se puede hacer intentándolo con un textil real, solo que los empalmes no van a ser precisos. Esta es una imagen que yo traje y luego por medio del calco lo que hice fue que la convertí a vectores, o yo también la puedo hacer a través de diferentes elementos, que es muy sencillo. Y básicamente la apliqué a este textil que tenemos acá. Observen que esta pieza tiene un relleno, ¿cierto? Que está aquí dentro de mi panel de muestras. Voy entonces en este caso voy a aplicarle a este figurín el motivo que hemos trabajado. Como lo tengo en otro archivo, básicamente lo único que necesito es definir un objeto que tenga ese relleno con el cual deseo trabajar y básicamente lo copio y lo pego en el elemento que quiero trabajar. Aquí por defecto se me va a pegar el diseño, ¿ven? Entonces ya cuando yo lo quiera trabajar, por ejemplo en mi diseño de falda que le quiera aplicar ese relleno, aquí va a estar el diseño, miren lo que acabo de quedar, motivo nuevo 6, ¿ven? ¿Por qué me quedó transparente? Pues básicamente porque yo lo definí sin ningún tipo de fondo, pero no hay ningún problema. Vamos a ir a nuestra ventana de apariencia. Esta yo la tengo ya activada, voy a tener aquí oculta esta de acá. Entonces yo acá puedo venir y definir, duplicar un nuevo relleno. Entonces en este caso este relleno que está debajo, le puedo definir un relleno en blanco si quiero, o puedo jugar con diferentes formas o colores con los cuales pueda variar ese diseño textil con el que estoy trabajando. Bueno, este proceso ya con un textil real funciona exactamente igual. Por ejemplo, que necesite una muestra que se visualice más como un textil real, entonces ustedes pueden seleccionar la imagen y básicamente convertirlo en un motivo. También funciona con imágenes. Lo importante es que la muestra debe ser lo más homogénea posible, porque si son escaneos, por ejemplo de acá, si me saqué estos escáneres donde de pronto la parte superior no nos va a coincidir con los lados, pues es donde el motivo no va a tener una coincidencia. Entonces es importante que sean muestras. Pueden ustedes tomar la fotografía o escanearlos, pero deben estar estandarizados. ¿Ven? Observen que aquí ya nos quedó. Entonces si yo quisiera aplicar más bien esta textura, o apliquémosle aquí a la parte del top, yo podría hacerlo. ¿Ven? Y de esa forma pues se visualiza como un textil real sobre la prenda y me va a quedar de una forma continua sin importar la longitud. Es decir, que si yo voy a trabajar una tela muy extensa, miren, no importa la longitud, el estampado o el motivo siempre se va a repetir. ¿Listo? Esa es la ventaja pues de trabajar con este tipo de herramientas, sobre todo para procesos de diseño. Muy bien, esto era todo con relación a los motivos. Espero aprovechen el proceso y sobre todo las posibilidades que les da la herramienta para que ustedes mismos diseñen, creen y desarrollen sus estampados. Recuerden que pueden hacerlo análogamente en acuarela o en cualquier tipo de proceso, teniendo en cuenta el motivo de repetición. Simplemente escanearlo y pasarlo al software y lo pueden aplicar en cualquier textil.